Durante mi despliegue, la nueva pareja de mi padre decidió que mi hermano pequeño no era bienvenido en su propio hogar. A mi vuelta, organicé su respuesta. No fue un arrebato, fue una operación precisa. Y ella aprendió, de la forma más clara, el costo de enfrentarse al hermano equivocado. Me llamo Ethan, tengo 25 años y llevo 6 años en el ejército. Mi madre falleció hace 2 años por cáncer de páncreas. La diagnosticaron en marzo y en julio ya no estaba. Todo fue rápido, brutal y devastador. Dejó atrás a mi hermano Lucas, que entonces tenía 8 años, y a mi padre, Daniel. Mi madre era el eje de nuestra familia. No solo emocionalmente, sino en lo práctico. Era quien se aseguraba de que Lucas hiciera la tarea, de que mi padre pagara las cuentas a tiempo, de que la casa funcionara. Cuando ella murió, todo se vino abajo. Mi padre pasó casi 8 meses completamente perdido. No cocinaba, no limpiaba, apenas lograba llevar a Lucas a la escuela a tiempo. Yo estuve en casa durante el funeral y me quedé un mes más para ayudar a estabilizar la situación, pero tuve que regresar a mi unidad. El ejército no se detiene porque estés de luto. Antes de irme, dejé todo organizado, servicio de compras a domicilio, limpieza 2 veces al mes y le pedí a nuestra vecina, Carol, que vigilara de cerca a Lucas. Ella conocía a nuestra familia desde hacía más de 15 años y siempre trató a mi hermano como a un nieto. Y entonces apareció Vanessa. Llegó unos 10 meses después de la muerte de mi madre. Mi padre la conoció en un grupo de apoyo por duelo, lo cual, viéndolo ahora, resulta casi irónico. Tenía 42 años, 2 divorcios encima y una imagen impecable en todo momento. Maquillaje perfecto, bolsos de diseñador que no cuadraban con su supuesto sueldo como higienista dental, uñas siempre arregladas, cabello siempre en su lugar. Era el tipo de mujer que parecía lista para una sesión de fotos incluso en el supermercado. Se reía de todo lo que decía mi padre, lo tocaba constantemente, lo hacía sentirse especial. Pero lo que más me llamó la atención fue la velocidad con la que se adueñó de la casa. En 2 meses ya tenía un cajón en el baño. En 3, una copia de la llave. En 4, estaba redecorando habitaciones y sugiriendo que mi padre debía cambiar su vestuario porque ya no iba con su edad. Mi padre se dejó llevar. Después de casi un año sobreviviendo en automático, la atención de alguien más fue como oxígeno para él. No quiso ver lo que era evidente para cualquiera desde fuera. Volví a casa con permiso unos 4 meses después de que empezaran a salir y algo no me cuadró desde el primer momento. La casa olía distinto. Las fotos de mi madre habían sido movidas a lugares menos visibles. El sillón donde ella solía leer había desaparecido porque, según Vanessa, no combinaba con la nueva decoración. Lucas estaba diferente. Más callado. Cuando le pregunté por Vanessa, se encogió de hombros y dijo que era normal. Pero los niños no disimulan bien cuando algo les incomoda, simplemente se apagan. Intenté hablar con mi padre. Le dije que todo iba demasiado rápido, que Vanessa parecía ansiosa por cambiarlo todo, que Lucas no estaba bien. Él me dijo que estaba exagerando, que no aceptaba que siguiera adelante, que Vanessa era maravillosa y que debía darle una oportunidad. Me mordí la lengua. Pensé que quizá era mi propio duelo el que me hacía desconfiar. Regresé al extranjero convencido de que mi padre sabía lo que hacía. Ese fue mi primer error. En los meses siguientes, Carol empezó a enviarme mensajes preocupantes. Nada concreto, solo observaciones, que Lucas pasaba cada vez más tiempo en su casa después de la escuela, que Vanessa no parecía tenerle paciencia, que había escuchado discusiones a través de las paredes. Yo llamaba a Lucas cada semana. Él nunca decía que algo estuviera mal. Hablaba de la escuela, de videojuegos, de los libros que leía. Todo normal, pero con un trasfondo que no sabía explicar. A finales de julio fui enviado a Alemania por una rotación de 6 meses. Trabajo logístico, nada peligroso, pero con 8 horas de diferencia horaria. Le dije a Lucas que me llamara cuando quisiera, a cualquier hora. Le pedí a Carol que me avisara de inmediato si notaba algo raro. 3 meses después, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada, hora local. Era Carol. Su voz temblaba. Me dijo que Lucas estaba en su casa, que lo había encontrado sentado en su porche, en la oscuridad, con una bolsa de basura llena de ropa, llorando. Vanessa le había dicho que se fuera de la casa. Que buscara otro lugar donde vivir. Y mi padre no hizo nada para impedirlo. Un niño de 10 años, expulsado de su propio hogar en plena noche de noviembre. Pasé la siguiente hora al teléfono reconstruyendo lo ocurrido. Vanessa llevaba meses presionando a mi padre para enviar a Lucas a un internado o mandarlo a vivir con otros familiares. Mi padre se resistía, pero cada semana cedía un poco más. Aquella noche discutieron por algo mínimo. Lucas había dejado su mochila en la sala. Vanessa tropezó con ella y explotó. Le gritó que era un estorbo, que lo arruinaba todo, que no pertenecía allí, que fuera a buscar a su verdadera familia.
Mi padre estaba presente. No dijo nada. Lucas, llorando, le preguntó si ya no lo quería. Mi padre bajó la mirada. Vanessa sacó una bolsa de basura y le dijo que empacara. Le dio 20 minutos. Amenazó con llamar a la policía y denunciarlo como fugitivo si no se iba. Mi padre observó cómo su hijo metía sus cosas en una bolsa, lo vio salir por la puerta principal hacia la noche fría, y no pronunció una sola palabra. Carol lo vio todo desde su ventana. Vio a Lucas sentarse en los escalones del porche y quedarse mirando la calle. Salió, lo encontró llorando y lo llevó a su casa. Me quedé sentado en mi barraca mirando la pared después de colgar. La rabia puede volverte imprudente. Así que respiré, la contuve, y empecé a planear. Porque hay algo que Vanessa y mi padre olvidaron, esa casa no le pertenece a mi padre. Era de mi madre. Y cuando ella murió, la dejó en un fideicomiso a nombre de Lucas y mío. Yo soy el administrador legal hasta que mi hermano cumpla 18 años. Y nadie expulsa a un beneficiario de su propia casa sin consecuencias. Mi padre no figuraba en la escritura, no aparecía en el fideicomiso ni en ningún documento legal. No era propietario de nada. Vivía en esa casa únicamente porque se lo habíamos permitido, por un acuerdo familiar, no por derecho alguno. Y aún así, Vanessa acababa de echar a la calle al verdadero copropietario legal de la vivienda, y yo iba a asegurarme de que entendiera exactamente lo que eso significaba. Conseguir el permiso de emergencia tomó 11 días. 11 días de trámites, llamadas constantes y explicaciones repetidas a superiores que tenían asuntos mucho más importantes que atender que el drama de mi familia. Sin embargo, Robert había enviado por fax la documentación correcta, pruebas de que un menor propietario había sido desalojado ilegalmente de su propia residencia. Eso aceleró el proceso más de lo esperado. Durante esos 11 días estuve en contacto permanente con Carol y con Michael. Lucas se estaba quedando con ellos, y Carol se aseguró de que asistiera a la escuela todos los días para que no se atrasara. No quería que ese daño también afectara su futuro académico. Robert me recomendó no alertar ni a mi padre ni a Vanessa sobre lo que se venía. Me dijo que necesitábamos tener todo alineado antes de dar el siguiente paso. Así que fingí ignorancia cuando hablaba por teléfono con mi padre. Lo llamé 2 veces. Mantuvimos conversaciones breves, neutrales. Le pregunté cómo estaban las cosas. Él dijo que todo iba bien, que Lucas estaba quedándose con amigos mientras resolvían algunos problemas de conducta. Incluso dijo que Vanessa me enviaba saludos. Estuve a punto de preguntarle qué clase de padre permite que su pareja eche a su hijo de 10 años y luego actúa como si nada hubiera pasado. Pero me contuve. Todavía no podía mostrar mis cartas. Mientras tanto, Robert revisó la escritura y confirmó lo que yo ya sabía. La casa estaba a nombre mío y de Lucas. Mi padre no tenía ningún derecho sobre ella. Legalmente era un invitado que había sido tolerado por consideración familiar. Michael también investigó un poco a Vanessa. Descubrió que llevaba 3 años sin trabajar, a pesar de decir que era higienista dental. Su matrimonio anterior había terminado con ella quedándose con la casa y una suma considerable de dinero. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenía un patrón. Un manual de juego. Solo que esta vez había cometido un error grave. Había apostado por alguien que no era dueño de nada. Aterricé un martes por la tarde, alquilé un auto y fui directo a la oficina de Michael. Me esperaba con una carpeta completa, la escritura, notas detalladas de Carol sobre lo que había presenciado, y la información necesaria para presentar una denuncia ante servicios de protección infantil si hacía falta. Definimos una estrategia simple. Michael dijo que lo más rápido era lograr que Vanessa se fuera voluntariamente esa misma noche. Si se negaba, solicitaríamos la presencia civil del sheriff para que recogiera sus cosas. Después, iniciaríamos el proceso formal de desalojo contra mi padre, que legalmente tomaría 30 días. Mientras tanto, ciertos rumores ya se estaban difundiendo en mi antigua empresa. La narrativa de víctima que Lauren había intentado sostener se desmoronó rápidamente cuando comenzaron a circular pruebas concretas. Las versiones dejaron de coincidir y la gente empezó a hacer preguntas incómodas. Michael hizo algunas llamadas para dejar todo preparado. Luego conduje hasta la casa. Cuando llegué ya estaba oscuro. Las luces estaban encendidas. La SUV blanca de Vanessa ocupaba el lugar que antes era de mi madre en el garaje. La camioneta de mi padre estaba estacionada al lado. Me quedé sentado unos segundos, observando la casa donde crecí. Después bajé del auto y caminé hasta la puerta principal. No llamé. Tenía llave. Estaban en la sala, mirando televisión. El lugar era irreconocible. Paredes recién pintadas, muebles nuevos, decoración distinta. Como si hubieran borrado cualquier rastro de nuestra familia para empezar de cero. Vanessa levantó la vista primero. Su rostro pasó por varias expresiones en apenas segundos, sorpresa, confusión, y luego una sonrisa forzada.
Ethan, qué sorpresa. ¿No nos avisaste que venías? No le respondí. Miré a mi padre. ¿Dónde está Lucas? Mi padre se movió incómodo en el sillón. Está con amigos. Pensamos que un poco de espacio le haría bien. Sé exactamente dónde está Lucas. Sé lo que pasó. Lo sé todo. El silencio se volvió denso. Vanessa se levantó de inmediato e intentó tomar el control. Habló con tono calmado sobre malentendidos, sobre supuestos problemas de conducta, sobre la necesidad de estructura y soluciones familiares a largo plazo. La interrumpí. Tienes 30 minutos para empacar lo que realmente te pertenece y salir de mi casa. Si no te ha sido para entonces, pediré que te retiren por invasión de propiedad. Se rió. Literalmente se rió. ¿De qué estás hablando? Esta es la casa de Daniel. No puedes echarme. Saqué la escritura de la carpeta. Le mostré mi nombre. El de Lucas. Señalé claramente el lugar donde el nombre de mi padre no aparecía. Esta casa es mía y de mi hermano de 10 años. Nuestra madre nos la dejó. Mi padre vive aquí porque se lo permitimos. Tú estabas aquí porque él te dejó. Mi padre habló por fin, con la voz tensa. Tu madre quería que yo tuviera la casa. Tiene que haber un error. ¿Alguna vez leíste su testamento? ¿O simplemente asumiste que todo se acomodaría a tu favor? No respondió. La expresión de Vanessa cambió. La máscara empezó a resquebrajarse. Me di cuenta del momento exacto en que entendió que había apostado por la persona equivocada. Intentó otro enfoque. Dijo que entendía que yo estaba alterado, que podíamos hablar como adultos, que no había necesidad de apresurarse. 28 minutos, le recordé. Mi padre se levantó, rojo de furia. No voy a permitir que eches a mi pareja de mi casa. Sigue siendo mi hogar y tú deberías respetarme. ¿Qué respeto le mostraste a Lucas? ¿Qué clase de padre permite que su hijo sea echado y luego miente al respecto? ¿Crees que mamá estaría orgullosa de lo que eres ahora? Eso lo golpeó. Vanessa le apretó el brazo. No dejes que te manipule, Daniel. Solo quiere causar problemas porque nunca aceptó nuestra relación. 25 minutos. Cada minuto discutiendo era un minuto menos para empacar. Finalmente lo entendió. Se fue furiosa hacia el dormitorio. Se escuchaban cajones y puertas golpearse. Mi padre se quedó de pie, desorientado, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. El trámite de desalojo se presenta mañana. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. ¿Hablas en serio? ¿Vas a echar a tu propio padre? Te echaste solo cuando elegiste a alguien por encima de tu hijo. Vanessa salió 23 minutos después, arrastrando 2 maletas y una bolsa de basura llena de ropa. No se despidió. Me lanzó una mirada cargada de odio antes de subir a su SUV y salir a toda velocidad, dejando marcas de neumáticos en el concreto. Mi padre no se fue con ella. Volvió a sentarse en su sillón y se quedó mirando la pared, en estado de shock. No intenté hablarle. No había nada más que decir. Esa noche recorrí la casa. Observé lo que había cambiado, lo que faltaba, lo que había sido reemplazado. Las fotos de mamá seguían allí, pero escondidas. Las encontré en una caja en el garaje, envueltas en periódico, como si estuvieran listas para ser eliminadas. Su ropa ya no estaba. Sus joyas habían desaparecido. Sus libros habían sido retirados de los estantes. Vanessa la había borrado de cada habitación. Pero lo peor fue el cuarto de Lucas. Su cama ya no estaba. Las paredes estaban vacías, desnudas de toda historia. Ya no quedaban los pósters que Lucas había elegido con tanto entusiasmo, ni los juguetes alineados en los estantes, ni los libros infantiles con las esquinas dobladas por el uso. Tampoco estaba el cohete a escala que habíamos armado juntos el verano anterior, pieza por pieza, siguiendo instrucciones que él leía en voz alta con una concentración absoluta. Todo había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, había un escritorio funcional, frío, con la laptop de Vanessa cerrada en el centro, un archivador metálico gris apoyado contra la pared, y algunos cuadros genéricos, de esos que se compran por paquete y no dicen nada de nadie. Aquel espacio ya no parecía una habitación de un niño. Parecía una oficina improvisada, pensada para producir, no para vivir. Me quedé ahí unos segundos de más, con una sensación amarga en el pecho, entendiendo de golpe lo mucho que habían borrado sin pedir permiso. A la mañana siguiente no perdí tiempo. Reuní todos los documentos necesarios y presenté oficialmente la solicitud de desalojo. No fue un acto impulsivo, era una decisión meditada, necesaria. Después conduje directamente a la oficina de Michael para iniciar el informe ante servicios sociales. El procedimiento era claro y no dejaba mucho margen a interpretaciones. Asignarían a un trabajador social, entrevistarían a Lucas, a mí, a mi padre, y revisarían cada detalle del entorno familiar y de lo ocurrido en las últimas semanas. Michael estaba convencido, y yo también, de que había argumentos sólidos para solicitar la custodia total.
No se trataba de venganza ni de castigo, se trataba de proteger a un niño que había sido expulsado de su propia casa. Carol había sido meticulosa hasta el extremo. Desde que Lucas empezó a pasar más tiempo en su casa, había llevado un registro detallado de todo, fechas exactas, horarios, estados de ánimo, comentarios espontáneos del niño, y sobre todo, cada palabra que él había dicho sobre la noche en que Vanessa lo echó. Nada estaba al azar. Todo estaba escrito, ordenado, respaldado. Carol no dejaba cabos sueltos, y esa previsión ahora marcaba la diferencia. Esa misma tarde fui a buscar a Lucas a la casa de los Ensley y lo llevé conmigo. Carol me abrazó en la puerta antes de irnos. Fue un abrazo largo, sincero, de esos que no necesitan explicación. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo y agregó, casi en un susurro, que mi madre también lo estaría. No esperaba que esas palabras me golpearan tan fuerte, pero lo hicieron. Me quedé un segundo sin saber qué decir. Durante el trayecto, Lucas permaneció en silencio. Miraba por la ventana, siguiendo con la vista los autos, los árboles, las esquinas conocidas, como si no estuviera del todo seguro de hacia dónde íbamos ni de lo que le esperaba. Al llegar, no bajó de inmediato del auto. Se quedó sentado, con el cinturón puesto, observando la casa como si fuera un lugar ajeno. Cuando entramos, su desconcierto fue inmediato y evidente. Preguntó de dónde había salido ese mobiliario, qué había pasado con su habitación, porque ya no estaban las fotos de mamá en los pasillos. Le hablé con calma. Le aseguré que lo arreglaríamos todo, recuperaríamos su cuarto, volveríamos a colgar las fotos, y haríamos que la casa volviera a sentirse como hogar, no como un lugar prestado. Empezamos por el garaje. Lucas me ayudó a cargar las cajas donde estaban guardadas las fotos de mamá. Desenvolvía cada marco con cuidado, como si fueran frágiles por dentro, no por fuera. Cuando encontró la imagen en la que ella lo sostenía en brazos siendo un bebé, se quedó mirándola durante largo rato, sin decir una sola palabra. No quise interrumpirlo. Pasamos casi 3 horas reorganizando la casa. Colgamos fotos, movimos muebles, guardamos o tiramos el arte genérico que Vanessa había comprado. Poco a poco, el espacio empezó a reconocerse a sí mismo. Para la hora de la cena, la sala ya se parecía bastante a lo que solía ser, y eso nos dio un pequeño respiro. ¿Dónde está Vanessa?, preguntó finalmente, sin mirarme. Ya no está. No va a volver. ¿Y papá? Va a quedarse en otro lugar por un tiempo. Luego veremos los detalles. Guardó silencio unos segundos. Respiró hondo. Luego hizo la pregunta que yo sabía que llegaría, la que llevaba atorada desde hacía días. ¿Él la eligió a ella antes que a mí? No supe cómo responder de inmediato. No quería mentirle, pero tampoco quería romperle el corazón más de lo que ya estaba. Así que lo abracé y lo sostuve con fuerza. Le dije que, pasara lo que pasara con nuestro padre, yo no me iba a ir a ningún lado. Que esa era su casa y que nadie volvería a echarlo. Lloró unos 10 minutos. 10 minutos largos, silenciosos, de un niño de 10 años tratando de entender cómo su propio padre le había fallado. Después pedimos pizza y seguimos desempacando. Paso a paso. Sin prisa. Como si el orden externo pudiera ayudar a recomponer algo interno. Mi padre no aceptó la situación en silencio. 3 días después de que presenté el desalojo, apareció en la casa acompañado de Vanessa. Era evidente que lo habían planeado. Entró alterado, con una lista de argumentos ensayados, que la casa le pertenecía en espíritu, que mi madre habría querido que fuera suya, que yo estaba siendo cruel, que iba a impugnar el testamento, que iba a demandar, que su abogado se encargaría de todo. Vanessa estaba detrás de él, brazos cruzados, asintiendo como si fuera su animadora personal. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Cuando terminó, le pedí que se fuera. Se negó. Dijo que no se movería hasta que lo resolviéramos. Entonces llamé a Michael y puse el teléfono en altavoz. Fue directo y claro, la escritura estaba a nombre de Ethan y Lucas. No había nada que impugnar. El desalojo era válido. Si no se iba en 30 días, el sheriff intervendría. Además, la investigación de servicios sociales seguía en curso, y cualquier comportamiento agresivo quedaría registrado. Vanessa intentó tomarlo del brazo y llevarlo hacia la puerta. Ella ya había entendido que era una batalla perdida. Pero él no estaba listo para rendirse. Se zafó, me señaló y dijo que yo estaba poniendo a su hijo en su contra. Que Lucas debía estar con su padre, no con un hermano que nunca estaba. Le pregunté dónde había estado ese instinto paternal cuando Vanessa echó a Lucas. ¿Cuál había sido su plan para un niño de 10 años sin hogar en noviembre? No supo qué responder. Balbuceó que no debía haber pasado así, que pensaba traerlo de vuelta unos días después, cuando todo se calmara. Esos unos días se convirtieron en 3 semanas. 3 semanas sin llamadas. Sin visitas. Sin interés.
Finalmente, Vanessa logró arrastrarlo hacia la salida. Murmuró algo sobre buscar su propio abogado. Se fueron. Pero ahí no terminó todo. Vanessa inició una campaña con los familiares de mi padre. Llamó a tíos, tías y primos. Contó que yo había perdido la razón y que me había apropiado de la casa familiar. Dijo que estaba mentalmente inestable por mi pasado militar. Que estaba alejando a Lucas de su padre. Que mi padre estaba devastado. Algunos le creyeron. Brian me llamó furioso, hablando de lealtad familiar y de faltar al respeto a la memoria de mi madre. Melissa me envió un mensaje largo, lleno de palabras suaves sobre perdón y comprensión. Así que armé un grupo de mensajes. Añadí a Brian, a Melissa y a todos los demás con los que Vanessa había hablado. Y empecé a publicar pruebas, una por una. Primero, una foto de la habitación de Lucas convertida en oficina, la cama desaparecida, los pósters fuera, un archivador ocupando el lugar de su estantería. Luego, la declaración escrita de Carol, describiendo cómo encontró a Lucas en su porche, de noche, con una bolsa de basura llena de ropa. Incluí la hora exacta, 8:40 de la tarde, un martes de noviembre. Después, capturas de los mensajes entre mi padre y yo, donde mentía diciendo que Lucas estaba con amigos por problemas de conducta. Sus palabras exactas. Sus mentiras exactas. Finalmente, la escritura de la casa, con mi nombre y el de Lucas, demostrando que mi padre nunca había sido propietario de la vivienda en la que llevaba 15 años viviendo. El grupo quedó en silencio durante casi una hora. Vi cómo los mensajes marcados como leídos aumentaban uno a uno, sin respuestas. Entonces Brian escribió diciendo que no tenía idea de que Vanessa le había llamado llorando, haciéndole creer que yo estaba robando la casa y atravesando una crisis mental. Admitió sentirse como un idiota por no haber verificado nada. Melissa dijo que se sentía enferma, que había creído a Vanessa porque parecía tan preocupada por la familia, y que incluso había repetido esa versión a otros parientes. Estaba avergonzada. Un primo preguntó cómo nuestro padre había permitido que todo llegara a ese punto. Preguntó si el hombre que conocíamos realmente se había convertido en esa persona. Uno a uno, los familiares que habían tomado partido comenzaron a retractarse. Preguntaron qué podían hacer para ayudar. No podían creer en lo que Daniel se había convertido. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro, cargados de sorpresa, decepción y enojo. Vanessa intentó intervenir en el chat familiar con su propia versión de los hechos. Aseguró que yo estaba manipulando a todos, que las pruebas se habían sacado de contexto y que su único objetivo siempre había sido proteger a la familia de un niño problemático que, según ella, necesitaba ayuda profesional urgente. No duró mucho antes de que Brian la interrumpiera de forma directa. Le pidió que explicara exactamente en qué contexto era aceptable echar a un niño de 10 años de su propia casa. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier respuesta. No supo qué decir. A partir de ese momento, el chat familiar se transformó en un aluvión. Parientes con los que apenas había hablado en años se empezaron a escribir. Algunos decían que siempre habían sentido que algo no encajaba con Vanessa, otros comentaban que mi padre había cambiado desde que comenzó a salir con ella. Muchos admitían que debieron haber dicho algo antes, pero que no quisieron entrometerse. Alguien preguntó dónde estaba Lucas ahora y si se encontraba bien. Respondí con claridad, estaba a salvo, viviendo con la familia Ensley, y yo asumiría su cuidado de manera permanente. 20 minutos después de ser cuestionada sin descanso, Vanessa salió del chat. Mi padre no escribió una sola palabra en toda la conversación. Al final del día, tenía 6 mensajes de voz de distintos familiares. Todos pedían disculpas. Todos ofrecían ayuda. Durante las semanas siguientes, la investigación de servicios de protección infantil avanzó sin pausas. Una trabajadora social llamada Jennifer visitó la casa para entrevistar a Lucas y evaluar el entorno en el que estaba viviendo. Recorrió cada habitación con atención, tomó notas y luego se sentó con él para hacerle preguntas. Lucas le contó todo. Le habló de cómo Vanessa había ido empujándolo fuera poco a poco, de cómo su padre nunca lo defendía, de la noche en que lo echó de la casa y terminó sentado en el porche de Carol, sin saber a dónde ir. También le confesó que tuvo miedo de llamarme porque no quería sentirse como una carga. Jennifer entrevistó a mi padre en el motel donde se estaba quedando. Después, Robert me informó un resumen de la conversación. Mi padre intentó minimizar lo ocurrido. Dijo que había sido un malentendido, que Vanessa estaba estresada, que pensaba traer a Lucas de vuelta cuando las cosas se calmaran. Pero Jennifer no aceptó esas explicaciones. Señaló que habían pasado 3 semanas sin ningún intento de contacto, que mi padre había mentido sobre el paradero del niño y que el ambiente en el hogar había sido claramente hostil. Tras casi un mes de entrevistas y revisión de documentos, llegó su recomendación preliminar: la tutela debía transferirse a mí de forma permanente. Mi padre intentó bloquearlo con una moción de emergencia.
Su abogado económico presentó un escrito apelando a los derechos parentales. A principios de enero, la moción fue rechazada debido al peso de las pruebas acumuladas. Por esos mismos días, Vanessa apareció en la escuela de Lucas. El personal ya estaba advertido. El primer día que Lucas regresó a clases, entregué una foto de ella y expliqué la situación con detalle. El director había dejado constancia en su expediente y la secretaria sabía que debía llamarme de inmediato si alguien inesperado intentaba acercarse. Cuando Vanessa entró durante el horario de salida preguntando por Lucas, la secretaria la reconoció al instante. La mantuvo ocupada en recepción mientras me llamaba desde la oficina trasera. Le pidió que completara un formulario de visita, solicitó identificación y le preguntó cuál era su relación con el alumno. Ganó 12 minutos exactos mientras yo rompía todos los límites de velocidad para llegar a la escuela. Entré al vestíbulo y la encontré discutiendo con el director. Insistía en que tenía derecho a ver al hijo de su pareja, que todo era un malentendido, que yo era quien estaba creando problemas. Decía que era prácticamente la madrastra de Lucas y que la escuela no tenía derecho a impedirle verificar su bienestar. El director se mantenía firme, aunque ya se notaba agotado por el espectáculo. Cuando Vanessa me vio entrar, su rostro palideció por un instante. Luego recuperó la compostura y adoptó esa expresión preocupada y empática. Ethan, qué bueno que llegaste. He estado muy preocupada por Lucas. Daniel también lo está. Solo queríamos asegurarnos de que esté bien. Tienes que irte ahora mismo, le dije. Intentó cambiar el tono. Habló despacio, con voz conciliadora. Dijo que entendía que yo estuviera molesto, que había cometido errores, que estaba estresada y había reaccionado mal. Pero aseguró que eso no significaba que no le importara Lucas. Sugirió sentarnos a conversar. «¿Lo echaste de su casa?», respondí. «Le dijiste que no era querido. Y ahora apareces en su escuela fingiendo preocupación». El director observaba con los ojos muy abiertos. Otros dos padres se habían detenido a mirar. La secretaria salió de la oficina trasera. «Cometí un error», dijo Vanessa, con un tono cada vez más desesperado. «La gente se equivoca. Sal de aquí. Y si vuelves a acercarte a él, solicitaré una orden de restricción. Además, me aseguraré de que todos los padres de esta escuela sepan exactamente lo que le hiciste a un niño de 10 años». Buscó apoyo en el director. No lo obtuvo. Él le indicó que debía abandonar el recinto de inmediato o llamarían a la policía. Se fue, pero no sin antes decir en voz alta que yo estaba separando a un padre de su hijo y que ella solo intentaba ayudar a un niño problemático. Después de que se marchó, el director me acompañó a su oficina. Me preguntó si había algo más que debieran saber. Le di la versión breve. Prometió que todo el personal conocería su rostro y que no tendría ningún tipo de contacto con Lucas. Al día siguiente presenté la solicitud de orden de restricción. Michael se encargó de todo el papeleo. Tras casi 3 semanas de trámites y considerando el historial documentado y el incidente en la escuela, el juez concedió una orden temporal. Vanessa debía mantenerse alejada de Lucas, de su escuela, de nuestra casa y de cualquier lugar donde supiera que él podía estar. Mientras tanto, la relación entre mi padre y Vanessa se desmoronaba bajo la presión. Carol comentó que había oído, por alguien del motel, que discutían constantemente y que Vanessa había empezado a buscar trabajo por primera vez en años. La mujer impecable y segura se estaba viniendo abajo. Resultó que su estilo de vida dependía completamente de que alguien más pagara las cuentas. Cuando eso desapareció, ella también se vino abajo. El día del desalojo llegó un jueves. Mi padre no había empacado nada. No había conseguido otro apartamento ni contratado almacenamiento. Pasó los 30 días convencido de que yo cambiaría de opinión. Convencido de que la familia me haría ceder. A las 9 de la mañana llegaron 2 agentes del sheriff para supervisar el proceso. Robert había contratado a una empresa de mudanzas para empacar todo y llevarlo a un depósito. Mi padre tendría 60 días para reclamar sus pertenencias antes de que fueran subastadas. Los trabajadores fueron profesionales. Avanzaron habitación por habitación, guardando ropa, vajilla y muebles sin perder tiempo. Uno de ellos me preguntó si quería separar algo. «Solo los álbumes de fotos y cualquier cosa que parezca de mi madre», respondí. «Todo lo demás puede ir al depósito». Esa mañana llevé a Lucas a la casa de Carol antes de que amaneciera del todo. No quería que estuviera presente durante lo que sabía que iba a ocurrir. Pensé que era lo más sensato, que ningún niño debería ver cómo su hogar se desarma en silencio, pieza por pieza, como si nunca hubiera significado nada. Le dije que iba a ser un día largo, que lo mejor era que estuviera con alguien de confianza, lejos de cajas, discusiones y miradas incómodas. Carol entendió sin preguntar demasiado. Lo abrazó y lo llevó adentro. Sin embargo, cerca de las 9:30 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Decía que quería volver.
que necesitaba verlo con sus propios ojos, que no le bastaba con saber lo que yo le había explicado, que necesitaba estar seguro, confirmar por sí mismo que todo había terminado de verdad y que no era solo una amenaza más que se desvanecería con el tiempo. Dudé unos segundos, pero entendí que negárselo solo prolongaría la incertidumbre. Así que volví por él. Regresamos juntos. Estacioné el auto al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos como para no interferir, pero lo bastante cerca para observar. Desde ahí vimos a los mudanceros entrar y salir de la casa, cargando muebles uno tras otro, como si fueran objetos sin historia, restos impersonales de una vida que ya no existía. El sofá de cuero que Vanessa había comprado con tanto entusiasmo, convencida de que esa casa sería definitiva. El sillón reclinable donde mi padre estaba sentado la noche en que finalmente lo enfrenté, cuando todavía creía que podía justificarse. La cama del dormitorio principal, desmontada sin ceremonia, envuelta en plástico. Todo terminaba dentro de un camión que se dirigiría a una bodega de almacenamiento, una de esas donde las cosas se guardan por si acaso y casi nunca se vuelven a ver. Lucas no decía nada. Permanecía quieto, con las manos en los bolsillos, mirando cada movimiento como si quisiera memorizarlo todo. Le pregunté si estaba bien, si quería que nos fuéramos. Me respondió que sí, que estaba bien, sin mirarme. No estoy seguro de que alguno de los dos lo creyera realmente. Mi padre apareció alrededor de las 10 de la mañana. Llegó solo, conduciendo despacio, y estacionó junto a la acera. Bajó del vehículo con movimientos lentos, observando la escena con una expresión de incredulidad, como si todavía esperara que alguien se acercara a decirle que todo era un error administrativo, una confusión que podía resolverse con una firma. Vanessa llegó poco después, en su SUV. A diferencia de él, no se apresuró a bajar. Permaneció dentro del vehículo unos minutos, observando. La orden temporal le exigía mantener distancia de Lucas, así que estacionó más abajo, lo suficientemente cerca para mirar, pero lo bastante lejos como para no meterse en problemas legales. Mi padre se acercó hasta donde yo estaba, apoyado contra el auto. Lo noté más encorvado, más cansado que hacía apenas un mes. Como si todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, finalmente le estuvieran pasando factura al mismo tiempo. Me dijo que aún podíamos arreglar las cosas, que la familia debía ser más importante que cualquier documento legal, que Lucas necesitaba a su padre y que todavía estaba a tiempo de corregir errores. Le pregunté dónde había estado esa preocupación 3 meses atrás, cuando su hijo realmente lo necesitaba. ¿Por qué recién ahora quería ser padre, justo cuando aparecían las consecuencias y ya no quedaba margen para discursos vacíos? No respondió. Bajó la mirada y se quedó observando cómo los mudanceros sacaban las últimas cosas del dormitorio, como si eso fuera más fácil que enfrentarme. Fue entonces cuando Vanessa bajó del SUV y caminó hacia nosotros. Se detuvo al borde de la entrada, manteniendo la distancia con Lucas, que seguía observando desde la acera de enfrente, pero lo suficientemente cerca como para hacerse oír. Me dijo que estaba siendo demasiado emocional, que Daniel había cometido errores, que ella también, pero que destruir una familia por una sola noche no era la solución adecuada. ¿Una sola noche? Le respondí que durante meses había empujado a un niño de 10 años fuera de su propia casa. Que lo había aislado, desacreditado y señalado frente a la familia. Que había dicho que era problemático, que era peligroso. Eso no era un error aislado ni una mala decisión puntual, era una campaña sostenida, calculada, destinada a excluirlo. Iba a contestar, pero algo en ella se quebró. Tal vez fueron los agentes observando desde la esquina. Tal vez los vecinos que se habían reunido, fingiendo curiosidad casual, para ver qué estaba pasando. O tal vez fue darse cuenta, por fin, de que había perdido todo por lo que había trabajado durante más de un año. Empezó a gritar que nada de esto era justo, que había renunciado a todo por estar con mi padre, que yo estaba arruinando su vida por un niño que nunca la había querido. Dijo que solo había intentado ayudar a esta familia y que esa era la forma en que se lo agradecían. Uno de los agentes se adelantó y le advirtió que se calmara o sería detenida por alteración del orden. Ella no se calmó. Al contrario, siguió gritando, cada vez más alterada, enumerando sacrificios, concesiones, situaciones que había soportado y que, según ella, nunca debió aceptar. Mi padre intentó tranquilizarla. Ella lo empujó, lo llamó inútil, dijo que había desperdiciado más de un año con él y que no tenía nada que mostrar por ello. Afirmó que él le había prometido que la casa sería suya algún día, que le había mentido sobre todo. Ahí salió la verdad completa. Mi padre le había dicho que la casa le pertenecía, que el fideicomiso era solo un trámite sin importancia, algo que podía deshacer cuando quisiera. Le había mentido todo ese tiempo sobre lo que realmente era suyo. Vanessa lo miró con un odio limpio, sin matices. Lo llamó farsante y cobarde, dijo que no podía creer haber perdido el tiempo con alguien tan patético.
Luego subió a su SUV y se fue, dejándolo solo en la entrada, rodeado de cajas, viendo cómo su relación y su situación habitacional se derrumbaban al mismo tiempo. Los agentes le preguntaron a mi padre si tenía dónde quedarse. Dio la dirección de un motel cercano. Le ofrecieron escoltarlo. Aceptó sin discutir. Antes de subir a su camioneta, me miró una última vez y preguntó si de verdad quería que todo terminara así, si algún día podría perdonarlo. Le respondí que ya me había mostrado quién era cuando las cosas se pusieron difíciles, y que no sabía qué esperaba ahora. ¿Se fue? Los agentes lo siguieron. Cuando los mudanceros terminaron de cargar el camión, el lugar quedó en silencio. La casa, vacía, parecía más pequeña. Lucas seguía del otro lado de la calle. Caminó despacio hacia mí y preguntó si su padre ya se había ido, si iba a volver alguna vez. Le dije que no lo sabía, que eso dependía de si podía convertirse en el tipo de padre que él merecía. Lucas asintió, como si esa respuesta le resultara suficiente por ahora. Luego preguntó qué íbamos a cenar. Casi me reí. Los niños son así. Sienten todo con intensidad. Pero también saben cuándo es momento de seguir adelante. Le dije que podía elegir lo que quisiera. Eligió tacos. En las semanas siguientes, las cosas encontraron una nueva normalidad. El traspaso de la tutela se completó sin complicaciones. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de sentirse como una amenaza constante. El caso con los servicios de protección infantil finalmente se cerró con una resolución clara, se determinó que yo era un tutor apto y que el hogar era estable. No hubo más visitas ni cuestionamientos. Ese cierre oficial marcó el inicio de una etapa distinta, más silenciosa, pero también más firme. Lucas pudo volver a su antigua escuela. Regresó con sus verdaderos amigos, con los mismos pasillos y las mismas aulas que había dejado atrás. Sus profesores me comentaron que se estaba adaptando bien, participaba en clase, hacía preguntas, recuperaba poco a poco el trabajo perdido. No fue inmediato, pero fue constante, y eso era lo que importaba. Carol comenzó a pasar por la casa con regularidad. Casi siempre llegaba con algún guiso, una bandeja cubierta con papel aluminio o una excusa cualquiera para asegurarse de que todo estuviera bien. Con el tiempo, se convirtió en algo muy parecido a una abuela para Lucas. Siempre tenía un abrazo listo, unas galletas recién horneadas o simplemente la paciencia para escuchar cuando él necesitaba hablar con un adulto que no fuera yo. Su presencia fue, sin duda, una de las pocas cosas buenas que surgieron de todo ese desastre. Michael se encargó de la limpieza legal que quedó pendiente. Documentos, cierres, llamadas, trámites que yo no tenía cabeza para manejar en ese momento. Se negó a cobrar por la mayor parte de su trabajo. Dijo que su madre jamás se lo perdonaría si le cobraba a alguien que solo había intentado proteger a un niño al que habían tratado injustamente. Aún así, insistí en invitarlo a cenar una vez al mes. Ese fue el punto medio al que llegamos, y lo aceptó. Logramos recuperar las pertenencias de Lucas en un centro de donaciones al otro lado de la ciudad. Vanessa había dejado 3 cajas allí apenas una semana después de echarlo de la casa. Ropa, libros, recuerdos. Todo lo que le quedaba. Pagamos $40 por recuperarlo todo, como si la vida de un niño pudiera tener ese precio. Por Brian me enteré de que Vanessa se había mudado con su hermana a otro estado. Al parecer, ya estaba buscando una nueva oportunidad, como si nada hubiera pasado. Mi padre, por su parte, vivía en un motel de larga estancia. Seguía en el mismo trabajo, evitando llamar la atención, manteniendo la cabeza baja. Varias veces intentó acercarse a través de Brian, tanteando el terreno. Nunca para disculparse de verdad, nunca reconociendo del todo que había hecho algo mal. El chat familiar quedó prácticamente en silencio. De vez en cuando alguien preguntaba cómo estaba Lucas, cómo le iba en la escuela o si necesitaba algo. Brian le envió $100 por su cumpleaños. Melissa comenzó a mandarle libros todos los meses. Gestos pequeños, tardíos, pero constantes. Unos 8 meses después del desalojo, mi padre finalmente me llamó. Dijo que había estado pensando mucho. Que estaba asistiendo a un grupo de apoyo de verdad. Que ahora entendía por qué yo había hecho lo que hice. Que quería formar parte de la vida de Lucas, si existía alguna forma de hacerlo. Le dije la verdad. Esa decisión no me correspondía a mí. Le di la dirección de correo de Lucas y le expliqué que podían empezar con mensajes, sin presión, y ver qué ocurría. 2 días después, Lucas recibió el primer correo. Lo leyó 3 veces antes de decidir si responder. Me pidió que lo revisara antes de enviarlo. Era un solo párrafo, directo y duro, quería saber por qué su padre había permitido que Vanessa lo echara de la casa. Mi padre no tuvo una buena respuesta. Admitió que había cometido un error terrible. Que estaba tan enfocado en sentirse mejor tras la muerte de mamá que olvidó sus responsabilidades como padre. Dijo que no había excusas.
Lucas respondió que un lo siento todavía no era suficiente, pero que tal vez algún día lo sería. Desde entonces han seguido en contacto. Avanzan despacio. Lucas hace preguntas difíciles, preguntas que mi padre muchas veces no sabe cómo responder. Aún así, hay progreso. No sé si alguna vez volverán a tener una relación real. La confianza se rompe mucho más rápido de lo que se reconstruye. Yo me mantengo al margen. Lucas ya tiene edad suficiente para decidir a quién quiere en su vida. Mi responsabilidad es asegurarme de que esté a salvo mientras aprende a hacerlo. Nuestra familia ya no es lo que era. No puede serlo. No con mamá ausente y con mi padre siendo la persona que resultó ser. Aún así, sigue siendo familia. Lucas y yo, sosteniéndonos mutuamente. Carol, en la casa de al lado, siempre lista con un plato caliente o un oído atento. Michael llamando una vez al mes para asegurarse de que todo sigue en orden. La casa que mamá nos dejó sigue llena de ella, sus fotos en las paredes, sus libros en los estantes, sus flores en el jardín que Lucas y yo cuidamos cada fin de semana. Y 2 hijos protegiéndose entre sí, tal como ella hubiera querido. Mamá solía decir que proteger a las personas que amas a veces implica tomar decisiones difíciles. Que la familia no se define por la sangre, sino por quién aparece cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Tenía razón. Y estoy seguro de que estaría orgullosa.